Buenas tardes, mis hermanos, su hermano en Cristo y mi hermano Antonio. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes estas enseñanzas, palabra de Dios, palabra que nos da la vida, palabra que nos levanta, nos injerta en el camino con Cristo, nos lleva a la salvación. Por eso hoy queremos dar una pequeña enseñanza que el Espíritu Santo nos hace entender. El Espíritu Santo nos hace llevar al camino guiado por Cristo. Hoy vamos a hablar los dones del Espíritu Santo. Dones que nos ayudan para poder entender la vida de Cristo. Ver las cosas del cielo, no ver las cosas de aquí de la tierra, sino que todo lo de la tierra, mirarlo, cosas del cielo. Por eso vamos a empezar con una oración del Espíritu Santo. Vamos aquí tengo una oración para que no se nos olvide. Vamos a cerrar nuestros ojitos, todos los que puedan, y empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Amén. Por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a tener una lectura ahorita del libro de Lucas. Vamos a empezar con Lucas, capítulo 1, versículo. ¿Cuál es el versículo? 26 en adelante. Vamos a poner atención a la palabra de Dios, porque aquí venimos a dar palabra de Dios. No venimos a dar cosas de nosotros, sino que la palabra de Dios nos habla a nuestro entendimiento, porque Dios es el que da los dones, nadie más. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios lo hace todo en ti si tú abres tu corazón, si estás dispuesto a hacer las cosas. Por eso vamos a empezar aquí. Aquí vamos a escuchar cómo Dios obró en esta mujer que era tan grandiosa, y cómo se transmite ese don que Dios les dio a los demás. Vamos a poner la oreja, vamos a entender esta palabra de Dios y después la explicamos. Vamos a ver. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Vamos a escuchar ahí otra vez esa palabra. Vamos a empezar a explicar esto. Vamos a escuchar esa palabra. Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti». Ok, miramos ahí. Va a descender el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. El Espíritu Santo va a descender sobre María. ¿Y qué va a pasar? Después de que desciende el Espíritu Santo sobre María, ¿qué sigue? Continuamos. «Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Sí, el poder del Altísimo va a estar completamente con ella. La va a cubrir con su sombra, la va a proteger, va a estar con ella.
Sigamos. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. El niño santo que va a nacer de ella va a ser hijo de Dios. María, viene el Espíritu Santo, Dios y el Espíritu le va a dar un hijo que va a ser hijo de Dios. Lo que va a salir de ella va a ser el Hijo de Dios. Por eso nosotros decimos que el entendimiento que Dios nos da, ella es madre de Dios. Continuemos. También tu prima Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Escuchemos, son palabras claves. Para Dios nada es imposible. Por eso nosotros estamos con Dios. Por eso nosotros entendemos que Dios nos está llamando y dice su palabra que para Él nada es imposible. Por eso estamos hablando. Vamos a adelantarnos un poco más aquí, en el 46. Vamos a ver el 46, de ahí mismo de Lucas. Se recuerdan, ya miramos cómo el ángel viene a María y le da la anunciación. Le anuncia que va a tener un hijo y el hijo que va a tener va a ser de Dios. Pero ella no entendía todavía, porque ¿qué miraron? Ella decía, ¿cómo va a ser esto? O sea, yo todavía no entiendo qué me quieres decir. Pero el Espíritu Santo va a descender sobre ti. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo, empieza a entender las cosas. María empezó a entender las cosas. Y fíjense lo que nos va a decir aquí en el versículo 26, 1:26 de Lucas. Miremos. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. ¿Escucharon? A todos aquellos que viven en su presencia, siglo tras siglo, siglo tras siglo. ¿Qué quiere decir? Que nos va también a nosotros, nos va a llenar con ese mismo espíritu, y nosotros tenemos que proclamar la grandeza del Señor y decir, el Señor ha hecho grandes cosas en mí, como María. María nos enseña a nosotros que el Señor ha hecho grandes cosas en ella, y nosotros debemos de mirar eso. Cuando el Señor nos da su espíritu, nosotros tenemos que proclamar también que ha hecho grandes cosas en nosotros. Continuemos. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Hasta ahí. Si miramos, el Señor prometió. El Señor promete, si el Señor promete, cumple. Por eso, nosotros vamos a recibir también el Espíritu Santo. Y lo miramos más adelante, cuando el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés y les da a todos los que estaban ahí, eran como 120 que recibieron el Espíritu Santo, y la gente empezó a hablar y se volvió loca, que tantos borrachos, estos andan borrachos, pero no, ¿qué pasa? El Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Por eso hoy vamos a leer a Isaías. Isaías, ¿cuál era? Isaías 1, 11. 11, 2, 3. Isaías 11, 2, 3. Isaías 11, 2, 3. Vamos a ver aquí, miren. Vamos a explicar esto un poquito. Vimos a María. ¿Qué pasó con María? María se le aparece el ángel y el ángel le da profecía que va a venir el Espíritu Santo sobre ella. Pero vamos a ver qué el Espíritu Santo, qué es lo que hace. El Espíritu Santo nos llena de la sabiduría, del entendimiento. Por eso queríamos hablar hoy de los dones del Espíritu Santo, los dones que nos va a dar. Por eso quería mostrar a María un ejemplo mayor en la Biblia, en la palabra de Dios. María es el ejemplazo que nosotros
debemos de leerla y entender que ella es nuestra madre y entender que ella tuvo la sabiduría completa, porque vino y ella recibió todos los 7 dones así de golpe, porque ¿quién fue el que vino sobre ella? El Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos los 7 dones. Los 7, ¿ustedes saben cuáles son los 7 dones? No lo sabes. Vamos a ver ahorita. Vamos a empezar de uno por uno. Vamos a explicar primero 4 y después les digo cuáles son los que nos quedan. Pero no se vayan, sigan viendo estos videos. Continúen escuchando la palabra de Dios, porque esa palabra nos da la vida. Pero mediante el Espíritu Santo, si tú ves este video es porque el Espíritu Santo te está llamando a proclamar la palabra de Dios, a aprender del Señor para seguir adelante. El Espíritu Santo nos llena. Por eso, ¿qué nos dice Isaías aquí? Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia. Vamos a ver. Ahorita repetimos. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo a María el ángel? Que va a venir un hijo, ¿ah? ¿Y ese hijo qué va a pasar? Ese hijo va a ser hijo de Dios. ¿Qué dice Isaías? Vamos a ver otra vez Isaías. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé. ¿Sobre quién? Sobre él. Sobre el hijo de María, que es el hijo de Dios. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios, que lo va a llenar de la gracia. ¿Para qué? Vamos a ver otra vez. Repitamos. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice. Ok, miramos. Si miramos qué es lo que va a pasar, no va a ser por nada de apariencia, sino que el Espíritu le va a dar la sabiduría para poder entender las cosas. Aquí vemos los dones del Espíritu Santo, pero vamos a empezar con el don. Aquí lo tengo apuntado. Vamos a empezar con el don del entendimiento. Primeramente, vamos a ver primero los 4 dones que iluminan el entendimiento. Miramos en María. María tenía entendimiento, pero ¿quién se lo dio? El Espíritu Santo. Dios mismo le dio el entendimiento para hacer las cosas bien, para entender lo que ella tiene que hacer. Por eso empezó ella a aclamar la grandeza del Señor, porque nadie puede aclamar la grandeza del Señor si Dios no te lo deja decir. Por eso hoy, si tú estás mirando el video, es porque el Espíritu Santo te está llamando poco a poco. Mira tu corazón, mira lo que el Señor te está diciendo. Ve dentro de ti, porque el Señor te está llamando. No dejes la palabra de Dios. Síguela, léela, minuto a minuto, quizá 15 minutos al día, porque el Espíritu Santo te quiere dar esa sabiduría también a ti. A todos nos los quiere dar. Por eso estamos hoy aquí con esta otra enseñanza. Vamos a ver el don de entendimiento. Dice que el don de entendimiento entiende el misterio de Dios. La fe es más fácil creer. ¿Qué dice? La fe es más fácil. Nosotros creemos, con el don de entendimiento que Dios nos da mediante el Espíritu Santo, nosotros entendemos más las cosas. ¿Pero qué cosas? Las cosas divinas también. Y las cosas del mundo. Cosas que nosotros nos quieren apartar de Dios. Pero con el don de entendimiento, nosotros podemos saber guiar nuestro caminar. Antes no entendíamos las cosas. Quizá un día leímos la palabra de Dios. Quizá un día, un versículo. No sé, fuiste a la misa. Fuiste a un grupo de oración a escuchar la palabra de Dios. Pero no entendiste la palabra. ¿Qué fue lo que te dijo? No sé. Dice la palabra de Dios que llega Satanás y se la quiere robar. Y siempre nos la roba. ¿Cómo estuvo el evangelio? Bien bonito, pero no me acuerdo qué es lo que dijo. ¿Cuál fue el evangelio? ¿Cuál fue la palabra de Dios? Entonces, por eso, el entendimiento que Dios nos da quiere darnos eso para que no se nos olvide. Por eso dice que antes no entendíamos. Pero esa palabra que escuchaste en ese grupo de oración, en esa misa, hoy la empiezas a entender. ¿Por qué? Porque Dios, mediante ese entendimiento, nos hace saber, pero no para entender cómo para el otro, no.
esa palabra es para mí. Esa palabra que yo entendí es porque Dios me la hizo entender a mí, dentro de mí, cómo mi vida va a ser, cómo mi vida va caminando, qué me dijo el Señor. Por eso, cuando tú te da una palabra del Señor y la entiendes, ¿es por qué? Porque el Señor ya te la hizo entender. El Espíritu Santo está sobre ti y te cubre y te hace entender la palabra para que tú la vivas dentro de ti, para que tú la vivas. ¿Se acuerdan de Lucas 24:13? ¿Se acuerdan de ese versículo? Lucas 24:13, donde el camino de Emaús. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Vamos a escuchar Lucas 24:13. Pongamos atención qué es lo que dice la palabra del Señor. En aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó. Primero, vamos a mirar allí. Vamos a mirar qué es lo que está pasando en ese camino de Emaús. Ellos todavía no entendían que iban conversando unos a los otros, pero no saben qué pasó. Hasta que llegó ¿quién? ¿Quién fue el que llegó? Jesús. Se les acercó Jesús. ¿Y qué sigue? Y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Bueno, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Ahí le explican todo el asunto con Jesús. Ahí le explican cómo fue crucificado, cómo le hicieron las cosas. Pero ellos todavía su mente estaba tapada, todavía no entendían. Pero vamos a ver el versículo 32 de ahí. Vamos a brincarnos al versículo 32. ¿Qué es lo que pasa? Porque ya Jesús caminó con ellos, ya se les mostró, ya se les presentó. Y Jesús habló, les explicó las cosas. Pero vamos a ver el versículo 32. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Pongamos atención. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Escuchan, ¿qué fue lo que les explicó? Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios y Dios nos da el entendimiento para poder explicar las Escrituras, pero siempre guiados por la iglesia, no salirnos del camino. Por eso hoy dice: Jesús se les presentó, se les manifestó a ellos y ellos todavía no entendían el camino, todavía no entendían qué es lo que había pasado, porque ellos anduvieron con Jesús, pero todavía estaba su mente botada, tapada, todavía no querían entender. Pero el Señor se les presenta y les vuelve a explicar, les explicó las Escrituras. Vamos a repetir ese versículo, ¿qué es lo que dice? Vamos a repetir el 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro Escuchemos, corazón? qué palabra. Escucharon, otra vez, repita ese cachito. ¿No sentíamos arder nuestro corazón? Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros, que nuestro corazón arda, porque esa palabra que Dios nos da es algo que ya está, el don de entendimiento. Cuando nuestro corazón empieza a arder dentro de nosotros, el entendimiento empieza a fluir. ¿Por qué? Porque dice, repítalo. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Escucharon? No sentíamos arder nuestro corazón cuando en el camino nos explicaba las Escrituras. El Señor caminó con ellos, el Señor se les manifestó y les explicó las Escrituras y les dio el don de entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo con ellos ahí en ese momento, empezaron a entender. Es lo que mismo hace con nosotros. Cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras, el don de entendimiento entra. El don de entendimiento, ¿por qué? Porque Dios nos lo quiere dar. Dios te lo quiere dar. Dios quiere que tú abras tu corazón y empieces a entender. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere dártelo? Porque te ama.
Dios te ama. Si lo has sabido eso. Dios te ama tanto que quiere darte todos los dones. Por eso hoy el Señor quiere darnos esos entendimientos. Vamos a ver Mateo 16, 23. En Mateo 16, 23, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Pongamos atención. Mateo 16, 23. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó? Pedro estuvo diciéndole: no, Señor, a ti no te va a pasar esto, a ti no te va a pasar esto. Pero Pedro empezó a pensar cosas que no eran. ¿Por qué? Porque igual que los del camino de Maús, todavía no entendían. Pedro todavía no entendía, porque Jesús ya le había dicho qué es lo que iba a pasar. Pero ¿qué le dice? Repítalo. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Por eso miramos que nosotros tenemos que tener las ambiciones de Dios, no la de los hombres. Porque siempre aquí en la tierra, en el mundo, los que estamos envueltos en el mundo, los que están envueltos en el mundo, los que quieren todavía tener, como dice, tener poder y placer. Esas son las cosas que el mundo nos ofrece, como Satanás le ofreció a Jesús. Él quiere que nos apartemos. Satanás quiere apartarnos, pero Dios nos da el entendimiento para que miremos las cosas del cielo, que ya no estemos mirando las cosas del suelo. Mire las del cielo, las del suelo ya no. Miren, Dios quiere darnos ese entendimiento a cada uno, que tengamos una mirada de águila. Ustedes saben que las águilas vuelan bien alto y que miran desde el cielo. Así Dios nos mira desde el cielo, que nosotros empecemos a mirar cosas del cielo, ya no miremos las cosas de acá abajo. Porque si nosotros nos queremos quedar aquí, en la tierra, ¿qué pasa? Nos vamos a envolver y envolver y envolver y ya no miramos ni al cielo. ¿Cuántas veces hemos salido a la calle? ¿Cuántas veces? Y ni al cielo volteamos a ver la belleza de las estrellas, a ver todo. ¿Por qué? Porque quizá el entendimiento todavía no está, todavía no he abierto mi corazón para recibir ese don de entendimiento. Vamos a continuar con el don de sabiduría. El don de sabiduría dice: asiste a la virtud de la caridad. El don de sabiduría asiste a la virtud de la caridad. El don de sabiduría te emociona. El don de sabiduría te llena. Quieres compartirlo a los demás, porque ya es algo divino. Es algo que tú quieres que otras personas también lo sientan, como mi esposa. Yo me acuerdo mucho de eso. Ella estaba comiendo y luego dice: está bien rico esto, está bien rico. Y luego nos dice: ¿quieren ustedes? Pruébalo, es que está bien rico. ¿Qué pasa? Eso mismo queremos hacer nosotros. La palabra de Dios queremos compartirla porque se saborea. La palabra de Dios se saborea. Es algo dulce en los labios que quiere uno compartir, que los demás prueben. Ven y verás. Prueba la palabra de Dios. Escucha. ¿Sí? Así. Vemos el don de sabiduría. ¿Se acuerdan de Marcos 9:5? Marcos 9:5. Es cuando nosotros ya entendemos, ya miramos, es algo que yo quiero estar allí. Yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero llenarme de Él. No quiero separarme de Dios. Por eso Pedro, ¿qué es lo que nos dice aquí? Vamos a escuchar a Pedro en la transfiguración. ¿Se acuérdense de la transfiguración? Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: ¿Qué le dijo? Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Escucharon? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Entendió. Pedro estuvo con Jesús, pero ya entendió. Dios le dio el entendimiento para poder gozarse esa palabra de Dios, que les da ese conocimiento de todo el caminar que Dios les dio. Pero dice: yo quiero quedarme aquí, ya no quiero bajar otra vez para volver allá. También así estamos nosotros. Queremos compartir la palabra de Dios. Queremos que todos sepan que nosotros también amamos a Jesús, como ustedes que están de aquel lado, que escuchan la palabra de Dios, que miran los videos, que quieren seguir adelante. Por eso seguimos adelante. Pidámosle sabiduría a Dios, pidámosle el don
el don de entendimiento, porque nosotros tenemos que pedírselo al Señor. Tú lo recibes automáticamente en el bautismo. Recuerden con María, ¿qué recibió? María recibió el Espíritu Santo. ¿Qué recibimos en el bautismo? El Espíritu Santo. Y con él vienen los 7 dones. Esos 7 dones que nos dan el entendimiento, la sabiduría y otros más. Seguimos adelante. Por eso el Espíritu Santo nos quiere dar más. Vamos a seguir adelante, ¿ok? Pongamos atención. Vamos a seguir con el don de ciencia. ¿Cuántos dones llevamos? Llevamos el don de entendimiento, el don de sabiduría y el don de la ciencia. Vamos a empezar. ¿Qué pasa con el don de ciencia? Dice, el don de ciencia nos permite juzgar rectamente desde el pensamiento de Dios. Nos permite juzgar rectamente desde el pensamiento de Dios. Vamos a buscar a Isaías otra vez. Isaías 11, 1, 2. Vamos a volver a repetir esa palabra, porque ¿qué fue lo que pasó allí? Dice que le va a dar los dones, ¿verdad? Pero más adelante continuamos de ahí, vamos a repetirlo para saber qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Isaías 11, 2, 3. Vámonos en el 4, vamos al 4. Ya leímos el 2, 3, vamos al 4. ¿Qué sigue? Sino que hará justicia a los débiles. Va a hacer justicia, pero esa justicia, como dice aquí, el don de ciencia permite juzgar rectamente desde el pensamiento de Dios. Va a juzgar desde la mirada ¿de quién? De Dios. Una mirada de Dios. Porque como vimos ahorita en el anterior, que tenemos que mirar como las águilas desde el cielo. Mirar cosas de arriba. Ya lo divino lo miramos natural y lo natural lo miramos divino. Las cosas que miramos, los árboles, la creación, esto es cosa divina, es cosa que Dios nos quiere mostrar, manifestar a cada uno para poder entender. Pero el don de ciencia nos permite juzgar rectamente desde el pensamiento de Dios. Vamos a leer ese capítulo, ese versículo. Sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los humildes del país. Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado. Tendrá como cinturón la justicia. Escuchemos. Tiene como cinturón la justicia. Continúe. Y la lealtad será el ceñidor de sus caderas. Sí, escuchamos. Don de ciencia permite juzgar rectamente y tenemos el cinturón de la justicia. Es algo que nos está armando, es algo que nos está, como se acuerdan de los gladiadores, que era cómo se vestían ellos, se ponían todas las armaduras de ellos, ¿verdad? Para poder pelear, pero Dios nos está vistiendo, ahí tiene el cinturón de la justicia. Por eso, mirada del cielo, don de ciencia, permite juzgar rectamente desde el pensamiento de Dios. Comprende la grandeza de la creación como reflejo de la gloria divina. Lo natural lo miramos divino. Lo divino lo miramos normal, porque ya es algo que Dios te está dando, don de ciencia. Por eso sigamos entendiendo. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 3, ¿verdad? Dijimos que era entendimiento, sabiduría, ¿y cuál más? Ciencia. Ahora vamos a pasar con el don de consejo. Don de consejo. ¿Qué piensan del don de consejo? El don de consejo. Está fácil, ¿no? No. Pidámoselo a Dios. Recordemos. Vamos a pedirle. ¿Qué Dios te ha dado? Dios te ha dado, a veces tú sientes que tienes algo que Dios te ha dado. Hay muchas personas que tienen esos dones que saben ellos que tienen algo y otras personas se lo llaman, otras personas le dicen, hey, tú tienes esto, hazlo. Platica con otras personas y es algo tan fluido que platican tan bonito que te hacen entender cosas, pero siempre tenemos que tener la mirada en el cielo, mirada divina. Esos consejos que vengan de Dios, no de nosotros. Podemos tener consejos de los hombres, claro, pero sin salirnos del camino de Dios. Por eso, el don de consejo dice, ayuda a discernir el camino de la vida, si es de Dios o no es de Dios. Es una prudencia sobrenatural. Por eso,
recibamos todos esos dones, dones que Dios nos quiere dar, dones que quiere que nosotros tengamos, cada uno, que los saquemos a flote. Si tú predicas la palabra de Dios, predícala. Si tú sabes ayudar, ahí está, la caridad. Tenemos tantas cosas que Dios nos da, pero necesitamos sacarlo a flote. Necesitamos entender lo que Dios nos da. Pidámosle a Dios el don de ciencia, dar y recibir. Que no sea nomás, yo me creo mucho y no puedo decir las cosas. No, Dios nos da entendimiento para que podamos corregir, para que podamos predicar a otra persona, pero con todo, con amor y caridad. Predicarle a otra persona, y si esa persona también me predica, recibirlo. También puedo recibirlo, lo que vengan de otros, que tenemos que tener mucha humildad. Si no tenemos la humildad, entonces no vamos a tener soberbia. Si tenemos la soberbia, nada entra en nosotros. Por eso, hoy, hermanos, terminamos con después venimos con los otros 3, que son, déjenme se los digo, el don de piedad, el don de fortaleza y el temor de Dios. Para el próximo video se los voy a dar el don de piedad, de fortaleza y temor de Dios. Ahorita nomás con estos 4 porque está larguito el video. Para que no se me aburran, sigan conectados aquí con mi hermano Antonio y yo, y principalmente con Dios, porque Dios es el que nos da la alegría de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos sigue llenando a cada uno. Continuemos escuchándolos. Denle share al video para que otros mismos se conecten, para que otros mismos escuchen la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios es para todos. Palabra que nos llena el corazón, que nos emociona y nos quiere amar más. Hermanos, su hermano en Cristo, Eduardo y Antonio, continuemos. En el nombre de Jesús, toda la gloria, todo el honor y el poder para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.